Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Hoy día estaremos abordando el capítulo número 5 de los peligros en la iglesia, confusión doctrinal. ¿Cómo abordarlo? ¿Qué precaución hay que tener? ¿Cuáles son las consecuencias? Esto y mucho más. Espero que sea de bendición. Con la iglesia, estamos viendo los peligros en la iglesia. He visto falsos maestros, capítulo número 2, divisores, los que dividen la congregación a la iglesia. Número 3, personas inmorales. Número 4, los legalistas. Y hoy día toca confusión doctrinal. De hecho, la miniatura es por eso, ¿sí? Herejías destructivas. Confusión doctrinal, voy a hacer una pequeña introducción y vamos a hablar de 3 puntos. Número 1, causas de la confusión doctrinal. Número 2, consecuencias de la confusión doctrinal. Y número 3, ¿cómo la iglesia debe protegerse de esto? ¿Sí? De este tema, de la confusión doctrinal. Hacemos una pequeña introducción e iniciamos. ¿Qué es la confusión doctrinal? La confusión doctrinal ocurre cuando las enseñanzas dentro de la iglesia no están en línea con la revelación bíblica y, como resultado, los creyentes reciben enseñanzas distorsionadas, incompletas o directamente falsas. Esto puede surgir de interpretaciones erróneas, introducción de filosofías externas o falta de estudio profundo de la palabra. La Escritura advierte repetidamente contra el peligro de desviarse de la sana doctrina. Entonces, estas herejías destructivas y confusión doctrinal es todo lo contrario a lo que es la sana doctrina. Vamos a ver entonces causas de la confusión doctrinal. Tiene 3 puntos, A, B y C. Comenzamos con el A. La falta de discernimiento y conocimiento de la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a Oseas 4:6. Dice la palabra, mi pueblo fue destruido. En otras versiones dice pereció. Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Desechaste el conocimiento. ¿Saben lo que eso significa? Básicamente, recibe la instrucción y no la considera. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Le faltó por qué? Nadie le predicó, le faltó porque no había nadie que le explicara, le faltó porque no había maestro, no. Le faltó por cuanto desecharon el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este es uno de los versículos que yo utilicé, o que se podría utilizar también, no es el tema hoy, tengo un estudio respecto a eso, para aquellos que quieran verlo en mi canal de YouTube, para aquellos que creemos que ciertamente la salvación se puede perder. Vemos en el Antiguo Pacto cómo, si bien es cierto, Dios establece un pacto perpetuo, está bien, Dios establece un pacto perpetuo. Sin embargo, el pueblo abandona el pacto, abandona la ley. Y es una constante en todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento exactamente lo mismo. Muchos versículos nos hablan de eso. Caer de la gracia, apostatar, guardar la salvación con temor y temblor, etc., etc. Pero acá, con respecto al conocimiento de la doctrina, el conocimiento de la palabra de Dios es desechada. Este versículo destaca la importancia de conocer profundamente la palabra de nuestro Dios. La ignorancia en cuanto a la doctrina y las escrituras lleva a la destrucción espiritual. Pues si una comprensión sólida, sin una comprensión sólida, los creyentes quedan vulnerables a cualquier enseñanza que parezca piadosa, pero que en realidad distorsiona la verdad de nuestro Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desechaste el conocimiento. Entonces, si bien es cierto, este punto, esta letra A, que es la falta de discernimiento y de conocimiento de la palabra de Dios, nos lleva a caer en confusiones doctrinales, a escuchar cualquier doctrina errada. En ocasiones se cae en el lorismo. ¿Qué significa el lorismo? Gente que son loro, son transespecies, ya no son seres humanos con raciocinio y mente pensante para estudiar la Biblia, leer la Biblia y comprenderla y ver con la Biblia en mano si lo que me están enseñando es correcto o no. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque no hay conocimiento de la palabra. Y yo puedo entenderlo. Y aquí se genera algo que de alguna manera
Es sensato pensarlo. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es normal que nosotros los primeros pasos como creyentes no tengamos conocimiento de la Biblia. Es más, intentamos leerla y no la comprendamos. A muchos de nosotros nos pasó muy probablemente, o sea, hay un 100% de lógica en eso, de que leerla no la comprendíamos. Por lo tanto, tampoco íbamos a tener discernimiento si lo que estamos escuchando en una congregación con un pastor, maestro, predicador, quien sea, que nos esté enseñando es correcto o no. Pero esto no puede pasar en un cristiano, hermano, que lleve por lo menos 2 años. Un cristiano con 2 años tiene la madurez suficiente, debería tener la madurez suficiente para leer la Biblia y entender que eso es lo que se me está explicando, lo que se me está predicando, yo discernir si es correcto o no es correcto. O sea, cada vez que a usted le predican, tiene que tener la Biblia en mano y decir, ¿dónde aparece esto? Ok, anotar. Se da cuenta porque para mí la base de cuando la Biblia habla, el predicador calla, para mí es lo fundamental, es la Biblia la que tiene que predicarnos. He visto en ocasiones donde hay predicadores que toman solo un versículo y se explayan, hermano, media hora, una hora y media hablando, qué historias de la abuela, qué historias que les pasó a ellos, qué es la revelación, qué una visión, qué un sueño. Y de la Biblia solo que sacaron un versículo. ¿Qué fundamento bíblico hay detrás de todo eso? No pasa nada. Puede ser que sea un varón que constantemente esté trayendo palabras no literales de la palabra, pero sí el fundamento bíblico. Pero en muchas ocasiones no es así. Entonces, es normal que usted, que lleve poquito la congregación a la iglesia, no entienda, no sepa discernir si es que lo que se le está enseñando es correcto, es sana doctrina o no. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Pero cuidado, por ser destruido, dice, mi pueblo fue destruido, por ser destruido porque desecharon el conocimiento. Aquellos que desechan el conocimiento, dice la palabra, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No crea que este pasaje es una advertencia solamente, porque esto es una constante en toda la Biblia. Deuteronomio 28, del 1 al 14, el Señor nos habla de bendiciones, pero también de maldiciones, del 15 al 68, para aquellos que guardan la ley y para aquellos que no hacen rectamente delante de nuestro Dios. Entonces, causa de la confusión doctrinal, falta de discernimiento y conocimiento de la palabra de Dios nos va a llevar a tener una confusión doctrinal. Número 2, o letra B, el deseo de escuchar enseñanzas agradables en lugar de la verdad. Vamos a 2 de Timoteo, que me encanta esta carta, hermanos. Para aquellos que no lo sepan, es una de mis cartas favoritas en el Nuevo Testamento, porque es una epístola de Pablo tremendamente emotiva, muy personal, y además se está despidiendo de Timoteo. Esta conciencia que no le queda mucho a Pablo. Entonces es muy emotiva esta carta. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 dice, porque habrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué son esas propias concupiscencias? Deseo desordenados, vanidades, lujuria, deseos que ellos tengan simplemente donde predican, enseñan, llevados por el afán y el ego. La Nueva Versión Internacional dice, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. ¿Qué está diciendo la palabra? Que les van a predicar lo que la gente quiere escuchar, no lo que necesita. El hombre necesita ser confrontado. Necesitamos ser confrontados porque aún usted y yo seguimos pecando de una u otra manera. Y tenemos que sentir un quebranto al mirar la cruz y decir, ¿cómo me puedo llamar cristiano? ¿Cómo mi Señor llama a mi corazón? Le reconozco, me arrepiento de toda esa inmundicia, soy una nueva criatura y sigo haciendo lo mismo. Necesitamos ser quebrantados. La palabra, el evangelio es Jesucristo. Es un Cristo que se entrega en la cruz, que es resucitado, reina a la diestra del Padre, pero que me llama a santidad. No puedo seguir siendo el mismo. Pablo dice que somos nueva criatura. Mas, sin embargo, acá habla de que estos maestros se amontonan y predican conforme a la concupiscencia que tienen, tanto ellos como la gente.
Tiempo atrás decía que pobre aquellas personas de las mega iglesias, de miles y miles de personas siendo engañadas por el falso evangelio de la prosperidad, la abundancia, la riqueza del que decreta. Qué triste, decía yo. Pero es que, hermanos, es esto lo que tienen en sus corazones. Son engañados porque quieren ser engañados. Quieren escuchar esa doctrina porque lo que hay en sus corazones es eso. Es riqueza, abundancia, es dinero, lujo material, cosas materiales, lejos de lo que significa la vida espiritual. Dice, porque vendrá el tiempo cuando sufrirán la sana. Hoy día estamos viviendo esto. Hoy día, si bien es cierto, muchos han salido del evangelio de la prosperidad. De hecho, por ahí vi incluso hasta un testimonio, me lo comentó mi esposa y vi un extracto de ese video donde sale un pastor hablando de que él era de aquellos antes. Hermano, lo mismo que pasó con Cash Luna. De la misma calaña. Ese Maldonado, hermano, y que a mí me parece desastroso cómo lo pueden invitar a iglesias. Volvemos a caer en lo mismo. Invitados en mega iglesias. Triste, hermano, triste. Vergüenza debería darle a esos pastores, a esa congregación. Pero claro, son engañados porque eso es lo que hay en sus corazones. Eso simplemente hay. ¿Por qué? Porque es el deseo, letra B, el deseo de escuchar enseñanzas agradables en lugar de la verdad, de ser confrontados, de caminar en justicia, en santidad, en rectitud delante de Dios. Continúo, porque este es el 3 y el 4. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. El apóstol Pablo advierte que en su afán de escuchar lo que es agradable y cómodo, los creyentes pueden caer en la trampa de buscar maestros que solo le digan lo que desean escuchar. Este tipo de actitud abre la puerta a la confusión doctrinal, ya que se priorizan las enseñanzas que complacen en lugar de las que corrigen y edifican. ¿Quiere ser discípulo? Déjese corregir. Déjese tirarse la oreja. ¿Sí? ¿Quiere que le aplaudan y le digan todo amén? Bueno, conmigo no, hermano. De verdad que yo no. Yo no soy así. Yo le voy a corregir, yo le voy a tirar la oreja. Si usted quiere ser discipulado. Si no quiere, puede escuchar. Puede estar acá de oyente, no pasa nada. Letra C. Vuelvo nuevamente a lo mismo. Causas de la confusión doctrinal. Letra A, falta de discernimiento y conocimiento de la palabra. Letra B, el deseo de escuchar enseñanzas agradables. Letra C, la influencia de filosofías humanas y tradiciones. Vamos a la iglesia de Colosa, capítulo 2, versículo 8. Para mis hermanos en TikTok, que son nuevos tal vez, sepan que estoy en YouTube y esto queda completamente grabado. Y acá al ladito aparece la Biblia, la palabra. Para YouTube. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto ya pasaba en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo advierte a la iglesia de Colosas sobre el peligro de permitir que las enseñanzas humanas y filosofías externas influyan en su fe. La confusión doctrinal a menudo surge cuando las filosofías mundanas se mezclan con el evangelio, produciendo un mensaje diluido y sin fundamento sólido en Cristo. Yo sé que hay muchas doctrinas que nacen de inferencias, de conclusiones que nosotros sacamos por interpretación bíblica. A pesar de que la Biblia no es de interpretación privada, sino que cualquiera puede leerla y se interpreta a sí mismo, completa. De hecho, por ejemplo, uno de los libros que a mí me fascinan, ustedes lo saben, ya lo tengo enseñado acá en YouTube, es precisamente Apocalipsis. Mas, sin embargo, Apocalipsis está escrito en un lenguaje apocalíptico y profético. 85 y algo por ciento aproximadamente de lo que está escrito en Apocalipsis no es literal. Entonces, ¿cómo puedo entender Apocalipsis? Antiguo Testamento. Mucho de lo que vemos en el Apocalipsis lo vemos en el Antiguo Testamento, en los libros proféticos también del Antiguo Testamento. Mucho, gran parte de ello. Yo lo tengo estudiado acá por si quieren verlo en mi canal de YouTube. ¿A qué voy con esto? Que ciertamente hay doctrinas que se tienen que sacar por inferencia. Hay otras cosas que son literales. Como por ejemplo,
La Trinidad, la palabra Trinidad no está escrita en ningún lado en la Biblia. Biblia tampoco está escrita en la Biblia. Así otras cosas más. Pero lógicamente a través de la Escritura nosotros entendemos que servimos a un Dios que se nos revela a través del Padre, que se nos revela a través del Hijo y que se nos revela a través del Espíritu Santo. En ningún lado la Biblia habla que el Espíritu Santo es una persona, pero entendemos que discierne, decide, toma decisiones, tiene atributos que tiene Dios. Entonces entendemos que es la tercera persona de la Trinidad. Entonces hay doctrinas que se sacan por inferencia, pero cuidado cuando se da vuelta para acá y para allá y hace una vuelta larga, hermano, donde simplemente filosofía para interpretar y acomodar la palabra a mi enseñanza cuando en la Biblia no veo mucha claridad al respecto. Cuidado con eso. O sea, cuando Colosenses dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, que tenga precaución. Cuando metan entre medio sus pensamientos, su filosofía, simplemente como si fuera una doctrina fundamental en la Biblia, cuando en realidad no es, simplemente es una inferencia. Abordamos confusión o causa de la confusión doctrinal. Vamos a ver ahora consecuencias. Me tienen loco esos petardos. Y no puedo cerrar la ventana, me voy a morir de calor. Consecuencias de la confusión doctrinal. La confusión doctrinal tiene consecuencias graves, tanto para el creyente de manera individual, como para la iglesia, para la congregación, ¿sí? En su conjunto. Vamos a ver algunos puntos A, B y C, en este caso son 3 también. Número 1, vamos a ver la desviación de la fe verdadera. Vamos a ver al joven Timoteo nuevamente, pero en la primera carta, capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A mí se me vienen tristemente a la cabeza algunas personas, hermanos, que han caído de la fe. Me da mucha pena. Y cuando hablo de que han caído, no hablo de que creen en otras doctrinas y de pronto no estoy de acuerdo con sus pensamientos doctrinales. No. Hablo de personas que eran cristianos, que Dios transformó sus vidas, que yo vi fruto en ellos, vi la presencia del Espíritu Santo en ellos, vi el fruto del Espíritu Santo en ellos, pero hoy día rechazan absolutamente a Jesucristo. De hecho, hay un siervo acá en TikTok que me ha aparecido un par de veces que mete mucha filosofía en su forma de predicar, mucha filosofía, y ciertamente son personas que apostatan finalmente. Un apóstata es aquel que era de la fe y ahora no está en la fe. Un apóstata no es alguien que nunca fue de los nuestros. Un apóstata es alguien que cayó de la gracia. Un apóstata es aquel que perdió su salvación. Un apóstata es aquel que era cristiano, creía en Jesucristo y hoy día tiene el espíritu del anticristo porque incluso habla mal de Cristo. Y mete su filosofía y echa por tierra la verdad, quitándole veracidad a lo que para nosotros es una verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Entonces, una de las consecuencias de la confusión doctrinal, cuando usted empieza a escuchar a cualquiera, empieza a tener un enredo en su cabeza, hermano, que finalmente lo pueden desviar absolutamente de su fe. La desviación doctrinal puede llevar a la apostasía, en la cual los creyentes abandonan las enseñanzas fundamentales del cristianismo y son seducidos por enseñanzas que aparecen o que aparentan ser espirituales, pero que en realidad provienen de fuerzas opuestas a nuestro Dios. Tenga precaución. Conozco de una persona que empezó a escuchar, de hecho, esto, el tema de la doctrina o el evangelio de prosperidad. En su momento, cuando conversábamos, me hablaba mucho de Maldonado.
Maldonado aquí, Maldonado allá. Y yo en ese tiempo no conocía a Maldonado. Estoy hablando muchos años atrás. Me pongo a ver un par de videos de Maldonado y mi espíritu lo rechazó, pero absolutamente, absolutamente. Y así fue cayendo, y así fue cayendo, y así fue cayendo, y finalmente apartándose. Entonces, cuando vemos que una de las consecuencias de la confusión doctrinal es la desviación de la fe verdadera y posiblemente incluso puede caer en la apostasía, tenga cuidado quien escucha, por favor, se lo ruego. Punto número 2, o letra B, pérdida en la unidad de la iglesia. Una de las consecuencias de la confusión doctrinal es la pérdida de la unidad en la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. De hecho, versículo antes, Pablo habla de los 5 ministerios y explica el motivo del por qué están. Y habla, también lo dice en 1 Corintios capítulo 13, cuando habla de la preeminencia del amor. También lo explica. Y es que no ha llegado a lo perfecto, hermano. Y tenemos que ser formados, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando. Mire, lo voy a abordar un par de versículos más atrás, para que entendamos esto. El mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo tengo que crecer y madurar, usted tiene que crecer y madurar, nosotros tenemos que crecer y madurar, vosotros tenemos que crecer y madurar. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, porque somos la iglesia. A fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí viene el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sabe cómo es un niño? Fluctúa, que sí, que no, que a veces, que tengo ganas, que... El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que un día sí, sí, oh, sí, señor. Y al otro día, no, estoy mal. ¿Dónde está su convicción? Está bien, no pasa nada. Hay veces que nos podemos sentir mal, decaído. Hermano, pero todos los días, toda la semana, ¿en serio va a tener esos días? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su convicción? ¿Dónde está su gratitud? ¿Dónde está la gracia de Dios sobre su vida? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la llenura del Espíritu Santo en usted? Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Cuestiónese. Iglesia, cuestiónese. ¿Soy un niño fluctuante o soy alguien maduro? ¿Soy alguien emocional o soy alguien firme en la Escritura? Llevados por doquiera todo viento de doctrina. Ah, que voy para allá. Ah, no, que voy para acá. Ah, no, que voy para allá. Escucho al de allá y escucho al de acá y al final escucho a todos. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La falsa doctrina sólida hace que los creyentes sean como niños fluctuantes, moviéndolos de un lado a otro sin estabilidad. Esto afecta a la unidad de la iglesia, ya que cada persona puede interpretar y seguir diferentes doctrinas, lo que finalmente conduce a divisiones. No, es que yo no estoy de acuerdo, es que lo que el pastor predica, yo no lo comparto, es que no murmuro, no hablo mal del pastor, solo que no comparto. Usted está hablando mal, déjese hablar mal, déjese murmurar, está pecando contra el Señor. Causa de la confusión, consecuencia de la confusión doctrinal, letra C o punto número 3, estancamiento espiritual y falta de madurez. Obviamente. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, usted, hermano, hermana que me está viendo, que lleva, no, y se enorgullece, 20 años sirviendo al Señor. 20 años. Y ni un discípulo.
Pero bueno, para debatir, pelear y hacer debate y estar escuchando, y le encanta debatir, discutir. Le encanta el no comparto la doctrina del pastor. Porque debiendo ser ya maestros, ¿qué dice ahí? Maestros, 5, 10, 15 años, hermano, en el ministerio. Con la Biblia bajo el brazo. Aleluya. Gloria a Dios. Y ni un discípulo. No lo sigue ni la pulga. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, como las guaguitas, como los bebés, lechecita materna, niñatos, nenes, pibes. Se me olvidó cómo se le dicen en España. Y no de alimento sólido. 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, no debate, no discusión, no compartir, no, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pastor, ¿cuál es mi llamado? Estoy orando al Señor. Todos los días me encierro en ayuno seco. Y no sé cuál es mi llamado. Llevo 5 años ayunando. Ya, pero usted sale a predicar. No, estoy ayunando. ¿Usted sale a orar por los enfermos? No, pastor, porque yo no sé si es mi llamado. Y sigo orando y ayunando. Vaya a predicar, que está ahí ayunando y tanto orando. Predique a la gente que necesita escuchar la palabra. Vaya a orar por los enfermos. Apoya a su pastor. Sea alguien activo, hermano, proactivo, que está ahí. Hay que ir para allá, vamos para allá. Hermano, déjese preocuparse de su llamado, de su propósito que Dios tiene para mí. Usted obre, glorifíquele, exáltele, hónrele. Sea agradecido por lo que Cristo hizo en su vida. Y tarde que temprano Dios le va a mostrar. Se va a dar cuenta los dones, las capacidades que Dios tiene en su vida, si hay un llamado o no. Usted avance, hermano, avance. Simplemente glorifíquele, manténgase ocupado. Y tarde que temprano el Señor le va a mostrar. Si usted está ahí sentado en la última banca, que escuchando, que amén, gloria a Dios, 15 años, 20 años calentando la banca a su iglesia, sigue siendo un niño, que discutiendo, que la Trinidad, que discutiendo. Hermano, esas cuestiones fueron resueltas en los concilios primeros. Año 300, siglo V, hermano, tantos años para atrás, déjese discutir. Yo veo los mismos debates absurdos que ya fueron resueltos tantos concilios para ¿cuántos años? Centenares de años para atrás, miles de años para atrás, hermano. 1500 años atrás fueron resueltos todas esas cosas y siguen discutiendo con la gente. Predíquele sana doctrina, predique lo que dice la palabra, que tiene que estar discutiendo con aquellas personas. Simplemente, Señor mío, amado Dios, crezca, madure, enseñe, disipule. La confusión doctrinal puede llevar a los creyentes a quedarse en un estado de inmadurez espiritual, discutiendo, peleando, que las mismas discusiones de siempre, en vez del lugar de avanzar hacia una comprensión profunda. Se quedan en los conceptos básicos, incapaces de discernir adecuadamente. No conocen a Dios, hermano, no conocen a mi Padre. No conocen nada. Sus atributos, el cómo obra, el por qué hizo lo que hizo, por qué la palabra dice lo que dice. No. Peor que los católicos, hermano. Con respeto a mis hermanos católicos. Quienes son mis hermanos y quienes no lo son. Idólatra y todo lo que usted piense. Está bien, está igual. ¿Sí? Él va a idolatrar ídolos en la iglesia. Usted idolatra Netflix y Gareth Lane y Bad Bunny y a Messi. ¿Sí o qué?
Ok, confusión doctrinal, vimos qué es la confusión, la introducción, vimos punto número 2, causa de la confusión, vimos el punto número 3, consecuencias, ¿sí? Número 1, qué es lo que lo causa y luego cuáles son las consecuencias del problema de la confusión doctrinal. En este caso vamos a ver ahora el punto número 4, cómo la iglesia debe protegerse, qué es lo que debemos hacer. Letra A, en este caso son 4. A, B, C y D. Letra A. Estudio profundo y constante de la palabra. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de nuestro Señor: procura con diligencia, diligentemente, haz todo lo posible, con raciocinio, como ser pensante que somos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea que yo puedo presentarme reprobado ante Dios, por supuesto. Si Pablo acá le está diciendo a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Pero pastor, ¿qué significa aprobado? Intachable, en rectitud, en justicia, en santidad. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, no en pecado. No estoy diciendo con esto que si ha pecado, hermano, no se quebrante ante el Señor y pídale perdón. No, al contrario. Hágalo. Tiene que hacerlo. Pero que no sea todos los días, cada rato. Un cristiano no practica pecado. Erramos, por supuesto que erramos. Pero Pablo está motivando a que nosotros nos presentemos constantemente ante Dios aprobados. Que le glorifiquemos, que nuestra vida le exalte, que tengamos fruto. ¿Sí? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra. ¿Cómo es eso? Yo puedo usar mal la palabra, por supuesto. Hay gente que usa la palabra para dividir iglesia. Vimos los legalistas y religiosos, ¿sí? El capítulo pasado, de aquellos que usan la palabra para ser religiosos y apuntar a los hermanos. Vimos aquellos que dividen también, personas inmorales que se justifican su pecado a través de la palabra. O sea, Satanás hace eso. Jehová le reprenda, diablo cochino. Si no tentó a nuestro Salvador las 3 ocasiones, por supuesto, y mintió, no estaba mintiendo. Cuando le dice, sí, puede convertir estas piedras en pan, come. Estaba mintiendo, no, el Señor podía hacerlo. Pero le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Las 3 veces que le predicó, porque predicó, sí que cuidado con los satanás que predican, con los diablos que predican por ahí. Predicó, entonces, ¿se puede utilizar la palabra de manera errada? Por supuesto. Que usa bien la palabra de verdad, le dice Pablo a Timoteo. La iglesia debe esforzarse por estudiar y comprender la Biblia en su contexto, aplicando correctamente las escrituras. Este conocimiento profundo ayuda a identificar y rechazar doctrinas erróneas. Si hay algo, y lo he dicho en muchas ocasiones, que a mí me encanta es estudiar libros completos, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Así tengo todo el Nuevo Testamento completito en mi canal de YouTube, que prontamente se viene ya la 2ª temporada. ¿Eso no? ¿Eso no? Tengo 1ª, 2ª de Samuel, 1ª y 2ª de Reyes, 1ª y 2ª de Crónicas. Crónicas está stand-by, lo voy a terminar en algún momento. Tengo el libro de Daniel, tengo el libro de Isaías también predicado del Antiguo Testamento en mi canal de YouTube. Vaya a verlo. Cuando usted estudia un capítulo, o sea, un libro completo, desde principio a fin, estudiar no es solo leer. Estudiar implica profundizar el contexto, qué estaba pasando en aquella época, cuál era el gobernante, quién escribe la carta, a quién va dirigida, cuál es el motivo, todo aquello, ¿sí? Hacer una buena exégesis, un estudio profundo del contexto. Así, al tener conocimiento del contexto, cuando usted le prediquen de un versículo de ese libro y le diga, no, el Señor dice esto y esto otro, usted dice, a ver, momento. Ese versículo no tiene absolutamente nada que ver con el contexto del libro a lo que usted me está predicando. Nada que ver. Porque el libro está hablando de esto y usted me está usando esa palabra para esto otro. ¿Qué hizo Satanás? Lo mismo. Diablo cochino, ¿qué hizo?
usó la Biblia, usó la predicación, sacándola de contexto. Entonces, cuidado. La iglesia debe esforzarse por estudiar y comprender la Biblia en su contexto, aplicando correctamente las Escrituras. Este conocimiento profundo ayuda a identificar y rechazar doctrinas erróneas. Letra B. Sí, la A era un estudio profundo y constante de la palabra. Letra B. Discernimiento espiritual y dependencia del Espíritu Santo. Vamos a Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, elogiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús promete al Espíritu Santo que guiará a los creyentes hacia la verdad. La iglesia debe depender del Espíritu Santo, obviamente, para discernir lo que es correcto, en lugar de depender solo de la lógica y los sentimientos. Por muchos años, y acá quiero hacer un paréntesis, por muchos años yo crecí en una iglesia así. Crecí en una iglesia de aquellas que pentecostales, no PTPT, no pentecostales antiguas, de esas estrictas, sí, metodistas, cuadradas, en ocasiones muy legalistas, sino, no sé si neopentecostal sería el nombre de aquella iglesia. Fue una iglesia que le debo mucho, a mis pastores, a mis líderes, por supuesto, estoy muy agradecido. Aprendí, crecí bastante, sin embargo, pentecostal, ¿sí? Y vengo de esos tiempos en el que en muchas ocasiones las iglesias pentecostales utilizaban más la frase de la mucha letra mata, más el espíritu vivifica. Y pensaban o se predicaba como que la mucha letra mata tiene que ver con el mucho conocimiento de la Biblia, envanecía y mataba y afectaba nuestra vida como cristianos, más el espíritu vivifica. O sea, la letra nos hacían entrar en orgullo, en soberbia, etc. Pero el espíritu era bueno, entonces se daba mucho lugar al espíritu. Yo en lo personal no me siento identificado con alguna iglesia, de hecho me llamaría gran cantidad de iglesias pentecostales, muchas iglesias pentecostales. Yo en lo personal no me siento para nada identificado con muchas de ellas. Creo que caen en el error de no, lo mandaría a estudiar un año entero solo Primera de Corintios. Un año entero, no 2 veces, no, un año entero solo Primera de Corintios, para que entiendan cómo las cosas se hacen en orden. Mas, sin embargo, hay que darle libertad al Espíritu. El Espíritu Santo es parte de nosotros como creyentes, somos templos del Espíritu Santo, y Él nos da el discernimiento, Él nos lleva hacia toda justicia. Ahí tiene que haber en nosotros una dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué lo menciono? Porque menciono parte de lo que son los errores de las iglesias pentecostales. Pero por otro lado está el otro extremo. Y el otro extremo es mucho estudio, mucha letra, pero nada de espíritu. Ambos extremos están completamente errados. Completamente errados. Usted tiene que tener una buena preparación bíblica. Usted tiene que leer su Biblia. Usted tiene que conocer la Biblia. Porque si no va a caer en errores doctrinales, confusiones doctrinales. Si usted no lee la Biblia, ya vimos una de las causas de la confusión doctrinal, y es que si usted no lee su Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Usted tiene que leer su Biblia, pero también tiene que darle libertad al Espíritu Santo. Y Él nos capacita, nos da dones. Y el discernimiento es uno de los dones que nos otorga. Uno cuando obtiene ya cierta madurez y conocimiento de la palabra, usted puede escuchar una predicación e inmediatamente discernir. Puede estar predicando en verdad, puede estar predicando la palabra, pero usted va a discernir inmediatamente en su corazón. Dios le va a hablar la motivación que tienen algunas personas. Podemos verlo, por ejemplo, en Pablo, en la iglesia filipense. Pablo dice, a la verdad, algunos predican por amor, pero otros por añadir aflicción a mis prisiones. El problema era no que no predicaran de Cristo, no que fueran falsos maestros, no, predicaban del Señor. Y Pablo dice, ya sé que por A, B o C motivo, hablan de mi Señor, glorifican a mi Señor. Y él estaba contento. Eso hace un cristiano maduro. Yo, ¿sabe por qué no discuto
ni entro en pleitos con algunas personas que yo no comparto sus doctrinas porque de una u otra manera están exaltando a mi Señor, están glorificando, y usted me dirá, pero pastor, están errados en su doctrina y usted no concuerda con ellos, no está de acuerdo. Sí, hermano, sí, está bien. Si me lo permiten, a lo mejor tener una conversación en privado, no tengo ningún problema en hacerlo. Pero de ahí a yo estar dividiendo y ver que si están siendo de bendición de una u otra manera, y es que son necesarios. Iglesia, son necesarios. Y usted mira, ¿cómo van a ser necesarios? Son necesarios para mostrar a aquellos que son aprobados, de aquellos que son rechazados o reprobados. Son necesarios para ver quiénes realmente son la sana doctrina. Son necesarios para ver realmente quiénes son los que lo hacen con un espíritu de gratitud, de gloria, de honra a nuestro Señor. Son necesarios. El mal, de una u otra manera, es necesario para que podamos ver qué es lo bueno, qué es el bien. El dolor, la angustia, es necesaria para poder tener empatía para con otros y poder ayudar y poder ponernos en el lugar de otro cuando está sufriendo, porque ya hemos sufrido nosotros. Se da cuenta que no siempre el dolor, la angustia, la aflicción y todas esas cosas que ciertamente son desagradables, son desesperanzadoras, son angustiantes. De pronto creemos que son cosas malas, no necesariamente. El miedo genera una ansiedad en nosotros, pero no necesariamente malo. En ocasiones el miedo nos mantiene alerta. Avanzo por ahí, ese callejón es oscuro, me puede pasar algo, me da miedo, mejor me voy por acá, es más iluminado. ¿Tomo este riesgo? No, estoy preocupado. Si tengo esta preocupación, Señor, ¿qué será? No tengo paz. ¿Lo hago o no lo hago? Busco una oración a mi Padre. El miedo no es malo. Entonces, son necesarios, por supuesto que son necesarios. Son necesarios del Evangelio de la Prosperidad para entender ciertamente qué es el verdadero Evangelio. Son necesarios. Me gustaría que no estuviesen, por supuesto. Pero hay orgullo, hay soberbia, hay falsos maestros. Son necesarios para que yo hoy día pueda estar predicándoles de aquellos que realmente son verdaderos maestros, sana doctrina, un verdadero evangelio. ¿Se da cuenta? Ok, letra B, discernimiento espiritual y dependencia del Espíritu Santo. Letra C, estamos viendo cómo la iglesia debe protegerse. ¿Sí? A, estudio profundo y constante de la palabra. B, discernimiento espiritual y dependencia del Espíritu Santo. Letra C, evaluación constante de las enseñanzas a base de las Escrituras. Ok, lo que me están enseñando está en la Biblia. Vamos al libro de los Hechos. En lo personal, mal llamado Hechos de los Apóstoles. Para mí, Hechos del Espíritu Santo, a través de hombres como los apóstoles y otros más. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué eran en ellos? Versículo 10 lo dice, los de Berea. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y luego dice, y estos eran más nobles de que los que estaban en Tesalónica. Por cierto, la iglesia de Tesalónica es una iglesia maravillosa. Muy linda. Lea la iglesia, lea los libros de Tesalónica, con errores, lógicamente, no por nada. Pablo habla algunas cosas ahí, por ejemplo, entre ellas el arrebatamiento en ambas cartas, pero es una iglesia muy linda, espiritualmente muy linda. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Estaban escuchando. Ellos recibieron en sus corazones, escucharon atentos, ¿sí? No fueron soberbios, altivos, al contrario, con toda solicitud. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, inteligentes. No solo se quedaban con lo que escuchaban, sino que confirmaban que eran así. Los bereanos son un ejemplo de la iglesia de hoy, ya que verificaban constantemente las enseñanzas de la palabra de Dios. La iglesia debe imitar esta actitud, verificando que cada enseñanza esté en armonía con las Escrituras. ¿Cómo la iglesia debe protegerse de la confusión doctrinal? Corrección y exhortación a tiempo. Vamos a ver ¿por qué en mi cabeza, cuando yo digo Tito,
Me imagino a Tito así como chiquitito. No sé por qué. Tonteras mías. Era un tremendo Tito, por cierto. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Acá podemos ver, acá está hablando de los obispos, por cierto, lo podemos ver en versículos anteriores, el 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, bla, 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 bla. Versículo 8, sobrio, justo, santo, dueño, etc. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿De quién está hablando? Del obispo. Son las bases para un hombre que está ejerciendo este cargo. La apología, vale decir, la defensa de la sana doctrina, de las doctrinas bíblicas, contra acechanzas de herejías destructivas, falsas doctrinas, doctrina enferma, como usted quiere llamarle, es bíblico. O sea, estamos llamados también a hacerlo para aquellos que tienen cierta capacidad, cierta formación, estudio. Pero además de todo esto, escuche bien, porque hay hombres acá que yo he visto, ciertos hombres, varones de Dios, siervos de Dios, que hacen esto y está bien. Pero lo que yo no veo es mansedumbre, misericordia, amor, templanza, no veo. Terminan cayendo en el error y pensando que todo lo que ellos creen, piensan y predican es correcto, y no siempre es así. Creo que es de una soberbia tremenda el pensar todos nosotros quienes somos predicadores que tenemos absolutamente toda la razón en todas las interpretaciones doctrinales que nosotros hacemos. Es un error. No es así. Tenemos que estar abiertos, pero escúchame bien esto, ante una correcta, sana exhortación, antítesis, va a decir alguien contrario a mi tesis. ¿Y por qué lo digo ante una correcta y sana? Porque si usted va a estar contradiciendo lo que yo estoy diciendo, usted está cayendo en un ego. Y ese es el problema que yo veo los apologetas, o apologistas, o como quieran llamarse, que terminan cayendo en una soberbia terrible. Y eso finalmente lo que hace es hacer un show y ser muy malos ejemplos de lo que deberíamos ser buenos ejemplos. Los líderes y maestros de la iglesia tienen la responsabilidad de corregir las enseñanzas erróneas y exhortar a los creyentes con sana doctrina. Esta ayuda a proteger a la iglesia de caer en la confusión doctrinal y permite que el cuerpo de Cristo, que es la congregación de la iglesia, permanezca en la verdad. Conclusión. Con esto finalizamos. La confusión doctrinal es un peligro serio que puede llevar a la apostasía, a la división y el estancamiento espiritual. La iglesia entonces debe permanecer en la sana doctrina, discerniendo toda la enseñanza y manteniéndose firme en la palabra de Dios y en su constante estudio. Primera de Timoteo 6:3-5. Si alguno enseña otra cosa que no esté conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo le advierte a Timoteo y le dice, apártate de los tales. Iglesia, la congregación debe vigilar, aprender y exhortar en la sana doctrina correcta para mantenernos firmes en la fe y la unidad que es Cristo. Es nuestra responsabilidad, de todos, primeramente de nosotros como pastores, predicadores, maestros, presbíteros, ancianos, diáconos, dorcas, como les llamen, servidores, líderes, pero también del pequeñito que viene recién ingresando a la iglesia, que lleva una semana, un mes, un año, estudiar la Escritura y pedir a Dios dirección. Precaución con las falsas enseñanzas, precaución con las herejías destructivas, precaución
con las confusiones doctrinales. Y es así como finaliza este episodio. Espero que haya sido de mucha bendición. Recuerde dejar su like, compartirlo, comentar qué le pareció, si fue de bendición o no, que yo creo absolutamente y sin lugar a duda que lo fue. Y también seguirme a través de mis redes sociales. Recuerde, www.crisarmesa.cl, estudios bíblicos a diario, 21 horas, horario en Chile.